Uno a veces oye a los compañeros, las compañeras, los trabajadores, trabajadoras, que dicen que el responsable de que se haya pagado el bono chucuto a los docentes, que no se haya pagado el bono vacacional a los universitarios, de que tengamos salarios de hambre, de que es un problema de la ONAPRE. La ONAPRE. ¿Qué es la ONAPRE? La ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuestos, adscrita al Ministerio de Finanzas, que es un instrumento que es parte del Poder Ejecutivo que dirige el presidente Maduro. Entonces no hay un error, una equivocación, una mala crianza de algún funcionario, mala gente, no, nada de eso. Ni es el director de la ONAP el responsable directo, ni es el ministerio, no, es el gobierno nacional que tiene una política deliberada de pagar chucuto, de no dar los salarios que corresponden, y utiliza a la ONAPRE como un instrumento para cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué lo hace? ¿Porque ellos son mala gente o porque son malos gerentes o hay una mala administración? No hay un problema, no es un problema de gerencia ni de mala administración. Es una política de clase porque el gobierno responde en el marco del sistema capitalista de una sociedad de clases dividida entre patronos, gobierno, por una parte y por otra, trabajadoras y trabajadores, aplica un paquete de ajuste brutal para hacer que sean las trabajadoras, los trabajadores los que paguen la crisis. Hay una crisis desde hace años, 2014 más o menos. Una crisis nunca antes vista en este país, que ha generado una catástrofe social y que ha empujado a casi 7 millones de personas a emigrar. Algo completamente inédito en la historia demográfica de Venezuela. ¿Y por qué pasa esto? Porque el gobierno trata de descargar esa crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. Es decir, que seamos los que vivimos de un salario, los que paguemos las consecuencias del desastre generado por los funcionarios del gobierno en connivencia con los empresarios que son los que se benefician de esa política. Eso es lo que pasa. Ese es el centro del problema. No es, como estamos viendo, un problema de administración ni de mala gerencia, sino es la aplicación deliberada de una política a favor de los empresarios y las transnacionales. ¿Cómo se concreta eso? De manera muy sencilla lo vamos a explicar. El gobierno aplica el memorando 2792, que fue aprobado en octubre del año 2018, ahora aplica el instructivo de la ONAPRE. Con el memorando 2792 se liquidaron las convenciones colectivas, el gobierno podía inmiscuirse en lo acordado entre las partes y revisar el salario si éste superaba al salario mínimo oficial establecido en ese momento. A partir de allí, los empresarios comenzaron a desconocer las contrataciones colectivas, a violar sistemáticamente las cláusulas de los contratos y en algunos casos a no discutir contrato colectivo, el caso de Bimbo que tiene más de 4 años sin contrato. Y se dedicaron, en el marco de aquella crisis brutal que vivía el país, de esa catástrofe social tremenda que hemos vivido, se dedicaron a pagar el salario mínimo de ley y a dar un bono de 50, 80, 100, en algunos casos un poco más, de dólares. Y en medio de la crisis, a muchos trabajadores y trabajadoras les parecía que le pagaran un bono de 100 dólares era una gran cosa. Por supuesto, es mucho más que los salarios miserables que se ganan en la administración pública. Pero en ambos casos son salarios de hambre. En ninguna parte del mundo un trabajador gana 100 dólares. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que el gobierno con esa política, a través del memorando 2792 y del instructivo de la ANAPRE, descargue la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador en beneficio de los empresarios que bonificaron el salario, acabaron con los salarios.